6:53 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al candidato presidencial por el Movimiento Avanza Lista 8, Luis Felipe Tillería. Lo invitamos para que desarrolle su plan de gobierno para que el país conozca y pueda ejercer un voto libre, pero un voto responsable, reflexivo, conociendo los planes que ofrecen los 16 candidatos a la presidencia de la República. Quisiera empezar con el tema personal. Escuchamos con detenimiento el debate de este domingo. Luis Felipe Tillería es un migrante que viajó, que ha vivido en un país muy respetable, en el Reino Unido, donde llegó como migrante, y quisiéramos conocer cuántos años, en qué condiciones y por qué su intención de venir a ser candidato a la presidencia de la República. Muy buen día. Sí, buenos días. Un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven mucho este programa desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, vía internet, desde Canadá y el resto de Latinoamérica. Es un placer estar aquí. Quisiera empezar entregándole mi currículum, ya que yo he venido a buscar el trabajo de ser presidente de todos los ecuatorianos, y eso es un trabajo que afortunadamente no dan los dueños de los partidos políticos ni la oligarquía. No se necesita palanca para ese trabajo y se lo vengo a pedir en todos los mercados, en todas las plazas, a todos los ecuatorianos. ¿Por qué decidir ser presidente? Bueno, yo creo que es un acto de valentía y responsabilidad, ya que muchos compatriotas migrantes ya hemos rescatado el país en materia económica. Por los últimos 25 años mandando cerca de 6.000 millones de dólares al año. Eso es más que la industria bananera, más que la industria de petróleo neto, después de sustraer las importaciones de derivados y la exportación de crudo. Eso es más que la industria bananera en los últimos 25 años promedio. Con lo cual, yo creo que es momento que los migrantes también rescatemos al país en materia política. Ya hemos vivido el primer mundo, donde están las soluciones a nuestros problemas, donde ecuatorianos que llegan muchas veces con una mano delante y otra atrás, llegan a ser de los mejores del mundo. Queremos ese sistema en Ecuador, un sistema que permita el sueño que yo realicé, que comencé como conserje y llegué a ser gerente de uno de los principales bancos del mundo. Eso lo quiero, ya no migrando, sino aquí en Ecuador para todos los ecuatorianos. ¿Cómo piensa desarrollar sus planes? Quiero empezar con el primer tema que fue materia de debate el domingo último: seguridad y prevención del crimen. Usted decía que cuenta con el plan Artillería contra la Delincuencia, el plan chino, donde los reos deben trabajar como chinos para convertirse en entes productivos. ¿Cómo piensa en la práctica desarrollar un plan cuando el Ecuador vive un conflicto armado interno? Y de esto hay realidades, experiencias. Colombia vivió más de 40 años, hasta con decenas de miles de muertos, con miles de millones de dólares perdidos por no haber actuado oportunamente. México es otra realidad, cuando hoy tenemos nuevos ingredientes en la economía, como la injerencia del narcotráfico y también la narcopolítica. Sí, muy bien. Nosotros tenemos el plan Artillería contra la Delincuencia. Le recuerdo también que no ha habido mafia más mafia que la mafia italiana. Y ellos rápidamente comenzaron a controlarla porque optimizaron sus recursos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de que las de Suiza. 7 veces más grandes que las de Suiza. Y bueno, afortunadamente no hemos tenido una guerra en los últimos 31 años. Con lo cual, haríamos bien en adoptar el sistema italiano, en el cual los carabinieri de Italia son una fuerza dual. Una gendarmería que está lista para actuar como militares en época de guerra, pero están entrenadas, capacitadas, incluso psicológicamente, para actuar en paralelo a la Policía Nacional en épocas de paz. Con lo cual, nosotros pudiésemos redoblar nuestros esfuerzos controlando los barrios. No como lo ha hecho Colombia, que tenía 2 fuerzas separadas. Claro, tenía otro problema también en la selva con la FARC. Pero paralelamente nosotros podemos controlar al crimen organizado en los barrios para que se eliminen las vacunas muy rápidamente. No queremos esperarnos los 40 años que hizo Colombia. Pero por otro lado, tenemos que controlar las cárceles, porque son los centros de mando del crimen organizado. Ya, vamos a analizar de las cárceles. Usted compara con Suiza. Si comparamos con Colombia, el vecino, Colombia tiene 500.000 uniformados. Aquí tenemos 35.000 miembros de Fuerzas Armadas
y cerca de 60.000 en policía. ¿No son realidades diferentes en Europa, donde usted ha vivido, Suiza, que la realidad latinoamericana? Bueno, es que la realidad con Colombia es incluso mucho más diferente. Nosotros no hemos tenido una guerra con Colombia. Hemos tenido una guerra con Perú hace 31 años, con lo cual tener fuerzas armadas que simplemente se estén dedicando a entrenarse para un posible conflicto bélico con algún vecino, yo creo que ya es excesivo. La comparación que hago con Suiza es porque tenemos unas fuerzas armadas 7 veces más grandes. Suiza es un país rico, es decir, si ellos duplican el día de mañana sus fuerzas armadas no pasa nada, su presupuesto se lo aguanta. Para Ecuador, en lugar de tener todas esas fuerzas armadas simplemente entrenando para cuidar la frontera o en estado de excepción, es decir, como algo excepcional, ayudarnos al combate interno, yo creo que ya no es el momento. Creo que ahora tenemos que reformar las Fuerzas Armadas para que permanentemente sean esta fuerza dual, para siempre. Que estén listos para un conflicto armado interno en la eventualidad de que pase, pero al mismo tiempo también están preparados para ayudar a la policía permanentemente, controlando los barrios, que a nadie le parezca raro encontrarse en la entrada de la 8 un tanque de guerra y a nuestros carabinieri o la fuerza dual fuertemente armados, como pasa afuera de la estación de Milano Centrale. Los italianos han controlado mucho la mafia. Ahora, ¿por qué es importante no solamente controlar las fronteras y controlar los barrios? Porque esto va a encarecer todas las operaciones del crimen organizado y al final la droga es un negocio. Si se pone muy caro transitar por aquí, ¿qué es lo que hacen los negocios? Se van a otro país. Los políticos ecuatorianos son expertos en ahuyentar negocios lícitos. Ahora queremos hacer eso ahuyentando negocios ilícitos. ¿Cómo piensa afrontar uno de los problemas que hay en materia de seguridad, la narcopolítica? Aquí se ha evidenciado, hay sectores que buscan la impunidad, que quieren anuncian indulto para sacar a condenados por la justicia en las 3 instancias, con el debido proceso, con derecho a la defensa. ¿Cómo va a enfrentar usted a la narcopolítica? Bueno, sí la vamos a enfrentar. Lo primero es que vamos a hacer que los presos trabajen, incluso aquellos presos que están condenados por corrupción. Los políticos también van a trabajar por su casa y comida, van a trabajar como chinos. Con respecto a la narcopolítica, mire que yo presenté un gráfico allí en donde hablaba de que el 60% de droga que sale de Ecuador sale en contenedores de banano. Y lo curioso es que de los varios países a donde va la droga, la mayoría va a Bélgica. ¿Por qué? En todo caso, la única respuesta que nosotros podremos tener, la tendremos en el momento en que incorporemos nuestra diplomacia de la inteligencia contra el crimen organizado. Esto lo podemos hacer solos, pero nos va a tomar 40 años como Colombia. Sin embargo, si hacemos acuerdos de cooperación militar, no solamente con Estados Unidos, sino con el gobierno de Bélgica, de Reino Unido, de España, Italia, con centrales de inteligencia de diferentes policías de todas partes de Europa y de Estados Unidos, y comenzamos a hacer acuerdos de cooperación con centrales de inteligencia y policías, de esta manera rápidamente comenzaremos a identificar primero dónde están los narcopolíticos y eventualmente comenzar a caerles con todo el peso de la ley, y a los grupos delincuenciales con toda la tecnología barata que también nos puede dar el gobierno de Corea del Sur, de Rusia, de Turquía, y como los pillos le tienen miedo, con el gobierno de Israel. La idea es pulverizar al crimen organizado, y para eso también se necesita inteligencia. Pero no solamente inteligencia y luego pues ponerlos a órdenes de un fiscal. Lo que nosotros necesitamos es rápidamente que las fuerzas delincuenciales... Perdón, pero ese es el orden jurídico aquí. Usted tiene que hacer un operativo necesariamente con la fiscalía, que es la que acusa en un sistema penal. Correcto. Si no acusa el fiscal, no hay juicio. Bueno, lo lamentable es que ahora deberían... ¿Cómo va a cambiar eso? Sí, deberían... Bueno, ya nos recoge el derecho internacional que nosotros en un conflicto armado podemos evitar un juicio para el enemigo. O sea, el problema es que seguimos viendo a los terroristas, los líderes, los cabecillas de las bandas, los seguimos viendo como unos simples delincuentes comunes que se robaron un celular. Y aquí estamos frente a terroristas ya declarados, identificados 60 bandas, y estamos enfrente de ellos en una guerra. Ya la declaró el presidente, llevamos un año en una guerra.
pero no hemos ejecutado a ningún enemigo. Así nunca vamos a ganar la guerra. Si cogemos al enemigo y en lugar de capturarlo, en lugar de comenzar a sacar información, lo ponemos de frente a un fiscal y eventualmente el juez lo deja libre. ¿Hay que ejecutar al enemigo? Bueno, depende. Si es que son los Bin Laden de este conflicto, nosotros tenemos y recogemos que cambiando la Constitución vamos a lanzar nuestra proclama, se busca vivo o muerto para los líderes de los GDOs, de los grupos de delincuencia organizada. Y yo le hago un número. Y cuando le salten los derechos humanos a sabiendas de que tenemos una Constitución que está llena de derechos, es la Constitución no del Estado de Derecho, sino de derechos, y aquí poco se ejerce la responsabilidad. Sí. Una de nuestras propuestas principales es cambiar esa Constitución moribunda de Montecristi. Yo creo que similar a lo que hacen los grupos organizados de delincuencia organizada, que muchas veces los narcotraficantes cuelgan en un cuerpo, pues no de un puente, para de alguna manera mandar ese mensaje de que aquí mandamos nosotros. De igual manera yo creo que esa Constitución de Montecristi, de nuestro hermano pueblo en Montecristi, yo soy mitad manabita, amo a Montecristi, pero yo creo que la hicieron en el Monte de Cristo, porque ese día, con todas esas leyes prodelincuenciales, crucificaron a la patria. ¿Y cómo piensa, antes de que lo exhiba con libertad esa lámina, cómo piensa cambiar la Constitución? ¿Cuál es la vía? Aquí estamos medio atrapados con la Constitución del 2008. Sí, totalmente secuestrados, yo iría un poco más allá que atrapados, secuestrados con la Constitución del 2008. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Según el actual artículo 444 de la actual moribunda Constitución, se faculta al presidente de la República para convocar una consulta popular en donde incluso puede poner el método de elección. Uh-huh. Yo creo que eso es clave, porque también de una vez vamos a eliminar la dueñocracia de este país. Yo le pregunto a quienes nos ven, ustedes votaron en las últimas elecciones por una lista de 15 asambleístas nacionales. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de cómo se llamaba el tercero de la lista por la que ustedes votaron? Si la respuesta es nadie o menos del 1% de la gente, esa es la trampa de este país. Una trampa de dueñocracia en la cual nadie se acuerda del tercero, peor se van a acordar del 15º. Pero el tercero probablemente entró y el cuarto se quedó fuera. ¿Por qué? Si los dos eran desconocidos. Simplemente el tercero entró por estar tercero y el cuarto se quedó fuera por estar cuarto. ¿Y quién decide si va tercero o cuarto? El dueño del partido. Entonces ese fulano tercero, desconocido, entra de agache y entonces no entra con favor y temor del pueblo. Entra con favor y temor del dueño del partido, quien actúa como titiritero. Luego se reúnen los 5 dueños de los partidos en una mesa chica. El uno dice yo tengo 15 asambleístas, el otro dice yo tengo 25, el otro dice yo tengo 45 compañeritos y comienzan a transar. Ahí se reparten los hospitales, se reparten contratos públicos, impunidad, y ese es el génesis de la corrupción. ¿Cómo va a romper eso? ¿Cómo lo eliminamos? Dividimos el país en 151 minidistritos. Cada barrio o cada ciudad que tenga más de 100,000 habitantes o cada 2 ciudades que conjuntamente hagan 100,000 habitantes, como por ejemplo Balsar y El Empalme tendrían un asambleísta, Calderón tendría un asambleísta, Comité del Pueblo probablemente un asambleísta y así sucesivamente. En Guayaquil probablemente Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo un asambleísta, Alborada un asambleísta y así. La pelea ya es mano a mano, un asambleísta se elige en cada barrio. De esa manera ya nadie puede poner a una tecnocumbiera y un futbolista de carne de cañón para que el resto entre de agache. Ya no entran de agache, es mano a mano la pelea, 1 a 1. La gente en el barrio sí sabe quién es el honesto y quién es el pillo. Y con tillería, se acaba la pillería. A ver, usted habló, vamos al tema de cárceles, usted habló, si usted iba a exhibir esa lámina. Sí, simplemente que con este sistema también van a poder participar los independientes. Es decir, incluso se les acaba el negocio a los dueños de los partidos políticos de alquiler. Yo les iba a mostrar por qué nosotros tenemos el plan Se Busca Vivo o Muerto. Porque aquí nosotros estamos ante una ola de violencia terrorista. Es decir, se está matando gente simplemente para causar el pánico. Fíjense que en las Torres Gemelas se murieron menos de 3,000 personas y Estados Unidos inmediatamente salió en protección de sus ciudadanos e inmediatamente fue a cazar al culpable. Y dijeron que Bin Laden se busca vivo o muerto. Bien, nosotros llevamos del 2021 acá 22,000
muertos, violentos. Muertes violentas, 22.000, es decir, 7 veces las Torres Gemelas. Es decir, 14 Torres Gemelas, 7 Bin Ladens, y no hemos capturado ninguno. Necesitamos urgentemente comenzar a hacer tambalear a estas estructuras criminales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un sistema de recompensas de se busca vivo o muerto. No solamente que podrán venir cazarrecompensas de Kosovo y van a registrarse en el Estado como se hace en Estados Unidos y dicen, bueno, yo te lo traigo. Sino que el día de mañana probablemente los mismos subalternos de esos líderes, de esos cabecillas, comienzan a pensar, bueno, yo ya quiero retirarme de esto, de una vez le voy a dar información y voy a delatar a mi jefe. Sino que también el jefe, el líder de la banda va a comenzar a ver, bueno, aquí cualquiera me puede traicionar. Y comienzan a tambalear estas estructuras criminales y allí vamos a avanzar con policía, fuerzas armadas y reservistas. Porque aquí el objetivo es hacer tambalear las estructuras criminales y ganar esta guerra con inteligencia. También, como parte de la inteligencia y como Estado, la ventaja competitiva que tenemos es que podemos controlar el sistema financiero y ver cómo se está moviendo la plata. Ahí hay que fortalecer la UAFE. ¿Cómo Totalmente va a de acuerdo. Bueno, con los acuerdos de inteligencia con diferentes países del mundo. Recuerde que en España la mayor incautación de droga de la historia de España fue droga proveniente de Ecuador. Lamentablemente no se detectó nada en los puertos de embarque. Y fue la policía española que con inteligencia y ayuda de la Unión Europea lograron detenerlo. Nosotros queremos llegar a acuerdos de cooperación con España para decirles, oye, yo sé que se te hace mucho más caro, especialmente en temas de litigio, una vez que esa droga llega a tus costas. Ayúdanos, danos inteligencia, danos personal, danos tecnología para poder detener esa misma droga que va a inundar tus costas desde las costas ecuatorianas. Usted dijo que iba a cerrar el SNAI, el sistema penitenciario. ¿Quién va a controlar y cómo va a controlarse las cárceles? Porque uno de los problemas en el Ecuador durante los últimos años ha sido la falta de control. ¿Cómo va a reemplazar eso? Bueno, comparto su diagnóstico que al SNAI se le escapan los más buscados y no hay control. Lo que queremos es reemplazar el SNAI por las Fuerzas Armadas, por esos militares, más de 100.000 reservistas, que actualmente cuando suben los picos de violencia en las cárceles, entran los militares, baja el nivel de violencia y luego cuando se van los militares vuelven a subir los niveles de violencia. Lo que queremos es que el SNAI se vaya a su casa. Utilizar esos recursos para tener a nuestros más de 100.000 reservistas rotándose cada 3 semanas para que permanentemente estén al control de las cárceles. ¿Y por qué rotándose? Porque de esa manera disminuimos la posibilidad de contaminación también de nuestras Fuerzas Armadas. Pero también queremos que en las cárceles los presos trabajen. Como chinos, tenemos el plan chino, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades, chino. Y yo entiendo que hay personas que han dicho, y no mis amigos de la comunidad china, para nada, han sido otras personas que por hacer bulla han criticado que yo he dicho que trabajen como chinos. Bueno, en China se trabajan 8 horas, igual que en Ecuador, claro, y si hay trabajo... Y de lunes a domingo. No necesariamente, uno puede trabajar. Trabaja... No, o sea, 40 horas a la semana, uno ve cómo las trabaja, si quiere trabajar los fines de semana y tener un par de días libres para hacer trámites. Digo la experiencia de China. Sí, en China también, 40 horas a la semana. ¿Cuál es la situación? Pero usted va un domingo en la noche en la China, porque hemos visto, y encuentra una vulcanizadora aquí, 8 de la noche usted no encuentra un domingo. Sí, pero bueno, esa es la experiencia. Sí, entendido, pero también aquí en Ecuador, a las 8 de la noche, el día domingo, sí se encuentran vendiendo chuzos afuera de la iglesia. La violencia. En lo económico, usted dijo, los ecuatorianos podrán trabajar en las mejores empresas del mundo, vendrá Amazon, eBay, Temu, para hacer un hub internacional. Además, se entregará 8 gigas de internet gratis para que los ciudadanos puedan trabajar. Usted viene de una experiencia en donde no se regala. El Reino Unido es caro. Y usted tiene esa gran experiencia, fue concejal en Londres. Aquí usted, un candidato regalando. Aquí estamos acostumbrados penosamente en la sociedad a que le regale el papá Estado. Y simplemente que debiera preocuparse de los temas de educación, salud, seguridad, y usted ofrece 8 gigas gratis. ¿Cómo va a ser eso? ¿Esa oferta? Bueno, sí, hay tres puntos. El primero, no es que en Reino Unido no se regala. Claro que se dan subsidios para eliminar la pobreza y para hacer el país mucho más competitivo. Los de bajos recursos. Para los de bajos recursos, correcto, para los más vulnerables. Es decir, si hay subsidios, lo que no sucede es que los subsidios vayan para los ricos. Por ejemplo,
nosotros hasta hace muy poco teníamos un subsidio a la gasolina para todos, incluso para el que tenía un Ferrari. Pero se mantiene el diésel. Correcto. Entonces nosotros hay subsidios que tenemos que revisarlos. Por ejemplo, el subsidio del gas. A alguien que tiene piscina, calienta la piscina con gas, el agua caliente de sus duchas con gas, subsidiado, a él el Estado normalmente, porque compra 4 bombonas de gas, a esa familia rica, el Estado le regala aproximadamente $32 al mes en subsidio. A una familia pobre que solamente cocina con el gas y un tanque de gas le dura 2 meses, el Estado le regala solo $4. Al pobre 4 y al rico 32. Total fracaso ese subsidio. Es más, a los industriales les dan mucho más subsidio. A los contrabandistas el negocio es el subsidio, y es un subsidio que tenemos que revisar para los pobres, como por ejemplo vamos a reducirle el gas a $1 a los pobres y el resto que se pague su gas. El segundo punto es que no solamente que en Inglaterra sí se protege a los más vulnerables, sino que también tratamos de hacer la sociedad más competitiva. ¿Cómo funcionaría aquí en Ecuador? Ese subsidio, que sería dotar a los jóvenes que son vulnerables hoy por hoy porque no pueden conseguir empleo, les vamos a dar un subsidio de 8 gigas de internet gratis todos los meses. De manera indiscriminada. Bueno, podríamos tener algún sistema para... Imagínense, volvemos al tema de los combustibles. Sí. Se va a beneficiar hasta el que tiene. No, bueno, porque... El que puede pagar. Sí, lo que pasa es que, sí, el subsidio del combustible, quien más tiene, más gas gasta y más combustible gasta. Aquí serían 8 gigas por persona, con lo cual no es que un rico consumiría más subsidio. Ahora, ¿cuál es el fondo de este subsidio? Lo principal es que los jóvenes que no tienen trabajo aquí, de esta manera pudiesen tener una ventaja competitiva versus los jóvenes de Colombia o de Perú y poder teletrabajar en las mejores empresas del mundo. Teletrabajar en las mejores empresas del mundo. Que ellos consigan su trabajo fuera del Ecuador, pero estando en Ecuador con su familia. Es decir, sería como una migración telemática, sin necesidad de que se separen las familias y que vayan a la zozobra o que no tengan visas allá en Estados Unidos o en Europa. Fíjese que nosotros también tenemos un gran plan para que vengan Amazon, eBay, Temu, Taobao de China y que hagan un gran centro logístico en Ecuador. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Lamentablemente no hemos desarrollado nuestra infraestructura de primer mundo, pero eso lo vamos a hacer en nuestro gobierno. Lo más importante y el génesis de esto es que vamos a tener 400 bancos, vamos a crear un centro financiero internacional eliminando... Si no hay seguridad jurídica en el Ecuador. Buena pregunta. Es peor que eso. No es que no solo no hay seguridad jurídica, es peor. Aquí han hecho leyes malas, leyes perversas, a propósito, un pacto mercantilista macabro entre los políticos y la oligarquía. Aquí ya había Citibank, Bank of America, Banco Holandés Unido, Amro Bank, Lloyds Bank de Inglaterra. Banco de Londres. Sí, el Lloyds Bank existía aquí. ¿Cuál es el problema? Los sacaron. ¿Y sabe cómo? Hicieron leyes pésimas, leyes malas y macabras. Pero las leyes no hace usted, las leyes hace la Asamblea. Si no tiene mayoría, ¿cómo va a ser? Ya le explico. Y las hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a pedir requerimientos de capital 5-1 a los bancos internacionales. Es decir, es como que usted contrate aquí en la Liga de Quito a un argentino y la Federación Ecuatoriana le diga, por cada 5 goles que hace el argentino solo te vale 1. Y se fueron y les dejaron el negocio solamente para las 5 familias dueñas de los bancos. Así, como no había competencia y las 5 familias tenían un oligopolio, las tasas de interés hoy en día, después de 25 años de dolarización, siguen al 20, 25, hasta el 30% anual según la tabla del Banco Central. Lo que nosotros queremos es que vengan 400 bancos. Depende de los segmentos, ¿no? Claro. Correcto, pero ese es el techo, 30%. 30% en dolarización, cuando en el mercado internacional las tasas son del 3 o 4% de interés anual. ¿Qué es lo que queremos? Que constitucionalmente nosotros... ya demos el mandato de que aquí no va a haber esta mañosería y que vamos a tener un mercado libre. De esa manera, esa es la diferencia entre solamente trabajar para el banquero o poder generar empleo, pagar la cuota al banco y hacer un poco de ganancia. Bien, el candidato presidencial Luis Felipe Tillería por el movimiento Avanza, lista 8, aquí en la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias a su presencia. Seguiremos hablando en esta campaña de temas de interés como las propuestas. Muchísimas gracias. Lo que nosotros venimos a hacer no es administrar el sistema. Nosotros venimos a resetear este sistema y enrumbar Ecuador
al primer mundo. ¿Usted cree que solo reseteando cambia esto? Definitivamente, porque usted resetea un equipo y lo hace y queda limpio. Aquí, bueno, tenemos que quedar limpios de leyes, tenemos que eliminar las leyes malas principalmente, esas leyes que protegen a ciertos negocios de la oligarquía. Afortunadamente Luis Felipe Tillería no tiene ningún compromiso ni con la oligarquía, ni mi primera chamba, ni una sociedad, nada. Por el lado político no le debo un voto partido por la mitad a ningún partido y afortunadamente no he sido ministro de nadie, no he nacido bajo el ala de ningún caudillo. Lo que tengo se lo debo al esfuerzo que hemos hecho con mi familia trabajando como migrantes y al pueblo londinense que me eligió su concejal. No tengo compromisos con nadie. Yo sé que voy a tener que pisar callos cuando llegue al poder, pero estoy listo para hacerlo porque mi único compromiso es con la patria para llevarla al primer mundo y que la gente no tenga que emigrar. Tillería volvió para que no tengas que emigrar. Luis Felipe Tillería, candidato presidencial por el Movimiento Avanza Lista 8, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:19 minutos, vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el catedrático de la San Francisco de Quito, Santiago Basabe, para hablar sobre los efectos del debate presidencial. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ecuador vive 14 horas de apagones. 250,000 personas pierden su trabajo. Funcionarios del Estado detenidos por pertenecer a redes de corrupción. ¡Ya basta! Ecuatorianos, sí hay futuro. Ya viene la Asamblea Constituyente, la seguridad y el empleo. Iván Saquicela, presidente. Vota todo 20. Para no equivocarte otra vez, vota con el corazón. Todo 20. Publicidad electoral, binomio presidencial, elecciones generales 2025.